¿Qué tal? Buenos días. Negocios Pavitradma para seguir con nuestra capacitación. Y ahora vamos a tener No le cambié los datos. a la licenciada Dacia Jiménez Hernández. Ella es licenciada en Negocios y Comercio Internacional. Ya terminó su maestría también en Administración con especialidad en Comercio. Y a Everardo Manuel Martínez, él que tiene más de 20 años de experiencia en el ramo de aduanas, en la carga, y son dos ponentes muy buenos. El tema de hoy va a ser el Freight Forwarder, que actualmente está utilizando mucho porque ayuda a la intervención para el transporte internacional, y ver cuál es la figura y las funciones de este actual actor en el comercio internacional. Los voy a dejar con nuestros ponentes y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Armando, por su amable presentación. De igual forma, pues agradezco a todos los participantes, a todos quienes están con nosotros el día de hoy. En efecto, estamos dando continuidad a la sesión número 1 de nuestro curso de transporte internacional. Hoy tomaríamos el segundo tema, que es Freight Forwarding. Y bueno, pues nada más para recordar un par de puntos importantes. Primero, vamos a utilizar el esquema que quienes ya nos han acompañado antes ya conocerán. Vamos a proceder con toda la parte de la explicación y ya hacia el final de la sesión podemos realizar una etapa de preguntas y respuestas. De cualquier forma, si por cuestiones de que el tiempo nos alcance no logramos responder todas las preguntas que pudiera haber, pues les pedimos su apoyo haciéndonos saber su duda vía correo electrónico. Ya al final de la sesión les colocarán en el chat el correo al que pueden externar sus dudas, por favor. Y bueno, ahora sí, comenzando. Ya mencionábamos que el tema del día de hoy que nos tiene aquí reunidos es Freight Forwarding. Haciendo una recapitulación de lo que hemos estado revisando en la sesión anterior, pues vimos temas que claramente es importante tener en la mesa antes de comenzar de hablar de esta figura del Freight Forwarding, como lo son los Incoterms, qué son y cuáles son. Pues también vimos un poquito de tipos de tráfico y finalmente lo que son los tipos de contenedor o de arrastre. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque al final todo esto que ya que ya afianzamos en la sesión anterior nos va a servir para complementar esta figura del agente de carga internacional o Freight Forwarding. También, antes de entrar de lleno, hay algo un concepto clave que queremos definir el día de hoy, que es la parte del concepto de logística. La logística la vamos a entender como aquel conjunto de medios y métodos, siempre hablando en plural, que van a permitirnos llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente cuando hablamos de distribución. Esta es de entrada la primera definición y sugerimos por aquí un par más que nos ayudan a complementar este tema de logística. Ahorita voy a explicar por qué la importancia de definir logística para la figura del Freight Forwarding. Nos dice aquí que también vamos a entender este concepto como aquello que nos permite dividir algo entre varias personas, designando a cada quien lo que le corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho. Esto es, vamos a tener una serie de actividades, entre todas forman una especie de cadena. Cada persona encargada de estas actividades pues va a realizar lo que le corresponde, considerando que lo haga de la mejor manera, de la manera más eficiente, así llegar a un fin o a un objetivo en común. De otra manera, también podemos entenderlo como dar a algo su oportuna colocación o el destino conveniente. Dicho lo anterior, entonces podemos hacer nosotros mismos una versión o una definición más aterrizada de lo que es la logística. Vamos a definirlo como aquella capacidad
que tenemos para designar a cada eslabón. Ya me anticipaba yo con este tema de una cadena, aquí hablando concretamente de una cadena operacional. A cada eslabón le vamos a dar la parte que le corresponde dentro del proceso para lograr así la entrega de manera eficiente de las mercancías al destino que más nos convenga. Entonces, ¿por qué quiero yo comenzar con esta definición de logística? Porque precisamente la figura del freight forwarding que estamos estudiando el día de hoy en esta sesión está ampliamente relacionado con este concepto de logística. Si nuestro objetivo de este concepto es lograr entregar las mercancías al destino conveniente, si hay alguien que nos ayuda y que forma parte clave de este objetivo, es el freight forwarding. Es aquel ente que nos va a permitir realizar todas las actividades necesarias para que nosotros podamos entregar o recibir la mercancía en nuestros puntos a nuestras plantas, a nuestros puntos de trabajo, a nuestros almacenes, donde sea que se tenga que entregar, ellos van a ser ese facilitador para lograrlo. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias, por permitirnos participar en este curso. Y complementando lo que dice la licenciada Dacia, podemos entender que el hacer una cadena de suministro segura es parte importante en donde interviene el freight forwarder en este tema. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo primero y principalmente a el tipo de necesidades que vamos a tener dentro de la empresa en la cual estamos o dentro del negocio del cual necesitamos de un aliado o un apoyo, que es como sería definido también esta parte del freight forwarder, para con mercancías que tienen que ver de origen internacional o hacia destino internacional, ya sea que importemos o exportemos. Dicho esto, seguimos con la licenciada. Sí, claro, y esa acotación estamos hablando aquí ya en un plano internacional, no necesariamente local o regional, sino vamos a abordar esta figura del freight forwarding como un servicio a nivel internacional. Y bueno, yo sé que el día de hoy igual nos acompañan muchos estudiantes y a lo mejor no van a tener tan presentes estos logos, pero aquellos que ya tuvieron la oportunidad de desarrollarse en el campo laboral, seguramente en más de una ocasión han podido toparse con cualquiera de estas imágenes, ya sea en un documento de embarque, en algún transporte, quizá incluso en alguna ocasión recibieron la llamada de cualquiera de estos. Y bueno, ¿quiénes son todas estas empresas que les estoy mostrando aquí? Son los principales freight forwarders del mundo, los más importantes. De hecho, Kühne+Nagel, que es el primero que vemos aquí en este listado de imágenes, es el que ocupa el volumen más grande de operaciones en el mundo. Entonces, podríamos decir que él es el que mueve más cargas, más contenedores, más pallets en todo el globo. Y a lo mejor los hemos visto, los hemos identificado por ahí en la carretera en algún momento, o como les decía, en algún documento de embarque, pero no sabemos bien a bien o no tenemos toda la certeza o todo el contexto de qué es lo que ellos hacen y en qué nos pueden ayudar. Y ese es el objetivo de esta sesión, que conozcamos cuáles son sus alcances, cuáles son sus tareas y cómo podemos nosotros acercarnos a un freight forwarder confiable y que, como ya lo mencionaba compañero, sea precisamente quien logre cumplir todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a entender como aquel agente de carga que va a funcionar como un intermediario entre los proveedores de servicio, llámese servicio aéreo, marítimo o incluso terrestre, con el usuario final, que es quien necesita recibir aquello que se esté transportando. Entonces, términos a lo mejor más aterrizados, es un intermediario que va a estar entre la línea aérea y yo, Dacia, que voy a recibir un paquete. Es el intermediario que va a estar entre
la empresa naviera en Manzanillo y la empresa del Parque El Marqués, que va a recibir 3 contenedores. Eso es lo que hace un freight forwarder, funcionar como un intermediario entre pues estas empresas que proveen el servicio, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, y quien está a la espera de sus mercancías. Estos servicios regularmente consisten en transportación nacional y sobre todo internacional. También proveen otros, como es la cuestión de almacenajes, aseguramiento de las mercancías y con una delimitación la parte de servicios aduanales. Revisando cómo opera a grandes rasgos, tenemos que primero, bueno, se crea o nace la necesidad, que hablamos mucho de una necesidad porque evidentemente pues hay un servicio que cubrir, hay un requerimiento que cubrir, entonces cuando existe la necesidad de trasladar mercancía de un lugar a otro, nosotros pues vamos a vernos esa necesidad también de recurrir a alguien que nos pueda proveer del servicio de mover esa carga, de llevarla de un punto A a un punto B. Entonces, el freight forwarder se va a encargar de ofrecer todos los servicios integrales logísticos en colaboración con toda su cartera de socios comerciales que tenga, ya sea locales o en otros países. ¿Para qué? Para que ellos por nosotros muevan las mercancías. ¿Por qué digo aquí que estamos hablando de servicios integrales? Porque como mencionaba en la diapositiva anterior, pues ellos cubren más de una necesidad o más de una actividad que conlleva el poder llevar una mercancía del punto A al punto B. Esto es, a lo mejor mi freight forwarder tiene que hacer la labor de contacto con mi proveedor que me va a mandar 2 contenedores desde China. Y tiene que ir, tiene que buscarle y pedirle que le indiquen qué día puede presentarse a recolectar los materiales y subirlos al contenedor. Luego va a cuidar de esos contenedores en un tránsito desde la planta de mi proveedor hasta el puerto o aeropuerto de salida. Después va a cuidar aquí a territorio. Llega a territorio nacional, no sé, 5 o 7 días antes, se va a poner en contacto conmigo y con mi agente aduanal para avisar que está por llegar la mercancía en cuestión y que tengo que pues consignarla o entregársela, consignarla a un agente aduanal para que después se pongan al tanto en temas de revalidación y todo lo que ya después vaya a conllevar el proceso aduanero. Entonces, vemos aquí que es un conjunto de actividades, no es nada más decir va a mover una carga de un punto a otro, sino que va a tomar una serie de responsabilidades durante todo el proceso y adicional a eso va a ser una labor de acompañamiento. Me va a decir, ¿sabes qué? Tu mercancía ya salió. ¿Sabes qué? Tu proveedor no me entregó. ¿Sabes qué? Tu mercancía va a tocar puerto en 5 días. ¿Sabes qué? El buque se retrasó. Me va a dar toda la serie de circunstancias que vayan teniendo origen en torno a este movimiento de mis cargas y lo va a monitorear y me va a hacer saber a mí el estatus. Entonces, por eso hablo de un servicio integral, porque es un conjunto de actividades, todo lo que conlleve la posibilidad de mover una mercancía de un punto A a un punto B. O al menos, en teoría, eso es el tipo de servicio o todas las cualidades que debe tener un buen servicio de un freight forwarder. Muy bien, es correcto lo que mencionas, compañera, y también es muy importante el contemplar qué vamos a requerir, ¿no? Y hasta dónde vamos a estar. Ya es un poquito más operativo esto en cuanto a pues, los términos de venta en los que vamos a pactar la negociación, tanto con el proveedor o con el posible cliente, y en dónde va y hasta dónde va a ser el alcance en lo que va a intervenir el freight forwarder. Como pudiera ser la parte de solamente el transporte, solamente quiero que nada más lo transporte, o también lo puede transportar y lo puede distribuir, lo puede incluso almacenar
o incluso, de acuerdo a nuestras necesidades, también lo puede distribuir. Ese alcance es lo que tiene el freight forwarder. Para ello, pues se clasifican en diferentes tipos, los cuales veremos un poquito más adelante. Ok, siguiendo con el tema también, pues bueno, ya hablamos de los costos, bueno, de buscar siempre en la tendencia actualmente es buscar o reducir costos, ¿no? Siempre les van a comentar en las empresas, siempre les van a decir, hay que reducir costos, pero quiero que llegue en tiempo y forma. Esto también, optimizando tanto recursos, transportes, todos pueden ser propios o pueden ser externos, todo es en lo que se convierte el freight forwarder e interviene junto con nosotros. ¿Sí? También se convierte en un poquito responsable, solidario de los gastos y costos generados, porque a final de cuentas, cuando se contrata un freight forwarder, pues finalmente llegamos a una tarifa o a una negociación económica en donde se le va a pagar, ¿no? Entonces podríamos decir, ya sea que sea de contado, puede ser crédito, de acuerdo a lo que se maneje con la empresa, actualmente sus políticas que tengan, y todo eso deriva de intervenir con el freight forwarder, ¿no? Dacia, creo que tienes tu micrófono en mute, no te escuchamos. Una disculpa. Perdón. Bueno, una vez que ya tuvo lugar la selección de un freight forwarding, que ya está con nuestra operación asignada, él va a tener una responsabilidad importante, que es transmitir la información de las mercancías que nos está apoyando a mover, que nos está apoyando a transportar de un país a otro, conforme la señalan las reglas generales de comercio exterior, dependiendo del medio de transporte en cuestión. Y aquí entra un tema interesante, que es el manifiesto de carga, el manifiesto Así es correcto. Es muy importante esta parte porque anteriormente, dentro de las responsabilidades de los transportistas internacionales, era nada más el traslado de la mercancía. Ahora, con la entrada en vigor de la ventanilla única de comercio exterior aquí en México, y al querer hacer vigente y sin tantos papeles, o paperless como le llaman, optan por decidir meter electrónicamente, y a su vez se convierte en un acto un poco de fiscalización, el hecho de que cada medio de transporte, llámese aéreo, terrestre o marítimo, a nivel internacional, y viene con destino a México o viene con carga para entrar a México, tiene la obligación de manifestar qué tipo de carga trae, en dónde la trae, cómo viene y de dónde viene, ¿no? Eso específicamente lo podemos ver directamente desde las reglas de la 198 hasta la 1914, dentro de las reglas generales de carácter de comercio vigentes actualmente. A las 2020.
Entonces, bueno, una vez que esta transmisión de información tiene lugar, se debe de crear un canal de comunicación muy estable, muy fuerte entre el usuario final, que vamos a ser nosotros, las empresas que contratan un servicio de freight forwarding, y estos proveedores, de tal manera que sea siempre, pues sí, una operación fluida, una operación que cumpla en tiempo y en forma. Y aquí entra una cosa muy importante, que es toda la gestión de los pagos, emitiendo una sola cuenta o una factura. ¿A qué voy con esto? Bueno, evidentemente si hay varias actividades involucradas como son una recolección, como es un booking en barco o una reservación de un vuelo y el propio, pues sí, el propio transporte internacional, y luego incluso ¿no? Que va a generar un costo. ¿Y qué hace el freight forwarder? Pues va a encargarse de a lo mejor de hacer esos pagos a nuestro nombre para que ellos al final del día nos emitan un solo documento, una sola factura, y no entremos nosotros en esa situación engorrosa de, tengo la factura de almacenaje, tengo la factura de vuelo, tengo la factura de traslado interno, tengo todos ellos mejor englobados al calce del servicio de freight forwarder, y él solo me va a emitir a lo mejor un solo documento en el que me esté, pues sí, me esté cobrando todo esto, pero pues administrativamente hablando es mucho más conveniente para mí manejarlo de esa manera que estar teniendo un montón de facturas por todas partes. Así es, complementando también lo que comenta Dacia, esto es porque el freight forwarder subcontrata en distintos lugares, el poder tener un transporte que recolecte la mercancía, como bien comentaban, o el hecho que le entregue, que la transporte al primer aeropuerto. Entonces interviene con demás proveedores propios de él o internos, o externos también, ¿por qué no? En donde pues lógicamente va a tener una subcontratación y va a generar un gasto. Entonces él va a empezar a consolidar todo esto de acuerdo a lo que negoció primeramente con nosotros, ¿no? Por eso habla de gestionar todos los pagos y emitir una sola cuenta. Él contrata ya sea con sus propios medios o con alguien externo, pero a nosotros nos presenta una sola cuenta, simplificándonos toda la parte administrativa, y así dentro de las empresas pues se obtiene un gran beneficio, porque de otro modo tendría que dar a todos los que intervinieron en esa operación de alta dentro de sus registros contables, para poder como proveedores darlos de alta y poder generar correspondiente, ¿no? Del servicio que hicieron, lo cual implica mucho trabajo administrativo. Correcto. Y precisamente derivado de esta parte que nos comenta Everardo, de subcontratar todos estos servicios, hay uno en específico que es el tema del agenciamiento aduanal. Como tal, en México, un freight forwarder no puede fungir o no puede contar con una patente propia. Entonces, ¿qué puede hacer para a lo mejor ofrecernos un servicio todavía más completo, incluyendo esta parte de la gente? Pues aliarse o contar con un socio comercial que sí tenga a su propio nombre una patente, y ofrecernos a nosotros, los usuarios finales de este servicio, también el servicio de agenciamiento aduanal. Y entonces ahora sí que aquí ya interviene todo, ¿no? Ya no estamos concretándonos a una parte de transporte puramente, sino que estamos hablando también a lo mejor de ahí de un almacenaje, de un agente aduanal y de un montón de actividades. Reiterando que es un conjunto de actividades todo esto al final del día, como lo veíamos desde la conceptualización de logística, y por eso de ahí radica la importancia de esta figura. Imagínense si tiene tanto alcance operativo, si tiene tanta interacción con una serie de actividades, cómo no va a ser una parte crucial, una parte bien importante de nuestra cadena logística. Ahora, el tema del freight forwarder, pues es delicado por lo que acabo de mencionar. Es una figura muy importante, que tiene un alcance amplio y que tiene un impacto en que nuestra mercancía, nuestros insumos, nuestra materia prima llegue a tiempo, y en que nuestro producto terminado se entregue también en tiempo y forma a nuestros clientes.
Desde ahí ya estamos hablando de una figura crucial, como les digo. Entonces, es claro que para nosotros determinar o conceder esta tarea, esta labor tan importante a un proveedor de servicio de agencia de carga internacional, pues tenemos que hacer como un análisis bien riguroso, muy a conciencia de qué nos ofrecen pues todos los que venden al final del día este servicio de freight forwarding y quién es el que sea el ideal para cumplir con lo que yo necesito. Entonces, sí les repito, es necesario o se requiere ahí un análisis exhaustivo y profundo, y no solo de qué me ofrece el freight forwarder, sino también tengo que conocer muy bien las características de mi mercancía y de lo que quiero mover, porque estas características pueden determinar cómo y con quién voy a hacer mi transporte internacional, cómo y con quién voy a mover mis productos. Entonces, pues cada tipo de carga es diferente y dependiendo de esas diferencias, pues van a variar tiempos de entrega, costos, la complejidad de ese movimiento, pues intervienen también cuestiones de seguridad y pues algún otro requerimiento especial. Nosotros, de hecho, aquí en esta lámina podemos ver pues algunos tipos de mercancías que la verdad es que vuelven muy diferente el tipo de servicio que vamos a requerir. Tenemos a lo mejor mercancías a granel que necesitan de una tolva para ser trasladadas. Podemos tener también mercancía peligrosa que me va a requerir obviamente un control y un equipo a lo mejor muy especializado para no tener ningún tipo de problema de seguridad. Puedo tener líquidos, es claro, a lo mejor un líquido no contenerizado, pues van a necesitar un tanque, ¿no? O van a necesitar determinado tipo de transporte o de determinadas características de transporte para poder estar en movimiento. Por eso veíamos desde la sesión 1 como estos tipos de contenedor o tipos de arrastre para precisamente tener en cuenta todas esas variables que van a influir al final en qué necesito yo y a qué freight forwarder, por lo tanto, me puedo acercar. Perdón. También puedo tener carga frágil, que va a requerir a lo mejor que no se estive, que no se apile, que se tenga un cuidado mucho más exhaustivo que con una carga normal. O también incluso puedo tener como por características físicas especiales que necesiten estar a una temperatura en concreto, como una carga refrigerada. Entonces, si vemos que existe toda esta variedad de mercancías y que en base a sus características yo tengo que atender tipo de transporte, a lo mejor plazos. Si tengo por ahí un perecedero, pues no me puedo tomar los días y los días para que esté en tránsito. Todas estas características propias de mis mercancías a mover van a tener un papel fundamental en qué tipo de transporte voy a seleccionar y en consecuencia a qué freight forwarder me puedo acercar. Así es. También el freight forwarder pues puede en conjunto con nosotros diseñar la estrategia para la transportación de acuerdo al tipo de mercancía que manejemos. Es decir, si manejamos mercancía granel, maíz, algún tipo de grano o algo, pues bueno, lo quiero manejar por ferrocarril, pudiera ser, por ejemplo, en Europa o hay mucho ferrocarril y ahí pudiéramos conseguir una tolva granelera precisamente para esa parte, y el freight forward dice, no, si tengo el alcance, tengo el contacto y lo podemos recolectar en Alemania y lo podemos poner en España para que de ahí salga el buque en alguno de los puertos y de ahí podamos salir a México y llegar a Veracruz, ¿no? Este tipo de estrategias y diseño logístico en la transportación es lo que nos va a permitir diseñar de acuerdo a nuestras necesidades la mejor elección para el freight forwarder a contratar, ¿no? El que tenga mayor capacidad y que nos dé soluciones, y siempre ahora con la parte del compliance en todo el ámbito, tener un plan 2 o una opción B o un plan de contingencia, ¿no? Siempre estar preparados de acuerdo a la naturaleza de las mercancías que vamos a transportar y a mover. En efecto.
Ok. Esta lámina que vemos aquí la retomé a partir de la sesión número 1. Quizá alguno de ustedes la recordará. Teníamos, no sé, pues vamos a tener, en términos muy generales, dos tipos de carga. Carga contenerizada o caja, es decir, estamos hablando aquí ya de contenedores de determinadas características, porque también vale la pena decir que existen diferentes tipos de contenedores, ahorita vamos allá. Puede ser una caja, perdón, puede ser una carga contenerizada, o bien puede ser lo que en el argot del comercio exterior conocemos como carga suelta. Esto es, nada más traigo mis pallets o incluso cajas de cartón de manera pues independiente, ¿no? No alcancé a completar una caja, no alcancé a completar un contenedor, eso no me quita de posibilidades de continuar con el movimiento de una carga, aunque sea más pequeña, lo puedo hacer y a lo mejor suben mi carga junto con la de otras 5 empresas, logran juntar o logran consolidar un contenedor y de cualquier forma, evidentemente van a viajar como un contenedor, pero solamente una parte de ese contenedor, solamente un par de pallets van a ser míos y eso es a lo que conocemos como carga suelta. Entonces vamos a tener diferentes tipos de acrónimos para identificar el tipo de carga del que estoy hablando. Por aquí tenemos el FSL y el FTL, cuando estamos hablando de que completamente, de manera entera, el contenedor me pertenece, todo lo que viene dentro de ese contenedor es mi material, es mi mercancía, es mi producto, o bien todo lo que viene dentro de esa caja. Entonces, pues sí, va a ser F, ocupa la primera letra F porque hace referencia a que está completo, está lleno, full container load o full truck load, dependiendo, ¿no? La caja la vamos a utilizar más en cuestiones terrestres y el contenedor, evidentemente, en tráfico marítimo. Y cuando estamos hablando de que no alcanzo a juntar esta caja, a llenar, perdón, o completar esta caja o este contenedor, entonces sí voy a indicar que es menos de, pues por eso ocupo el less de menos, less container load o less truck load. Repito, considerando si se trata de carga marítima o carga terrestre. Entonces, ¿por qué traigo yo esto a colación? Porque cuando tú estés en búsqueda de este servicio del freight forwarding, él te va a preguntar, oye, ¿de qué tipo de carga estamos hablando? ¿Quieres que te mueva un contenedor entero? ¿Quieres que te mueva nada más un pallet? ¿Qué es lo que quieres que mueva? Entonces, seguramente algunos que no son muy considerados y que consideran que nosotros dominamos por completo toda esta terminología, nos van a decir, ¿quieres un FSL o un LSL? Y a lo mejor nosotros nos va a tomar por sorpresa, pero esa es la intención, repito, de este tipo de sesiones, que ustedes conozcan los puntos más apremiantes de este tema del freight forwarding y por supuesto del transporte internacional en general. Entonces, pues estos acrónimos son los que nos van a indicar qué tipo de carga es y en base a estos acrónimos nosotros podemos hacerle saber al freight forwarder qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que queremos mover. Aquí un tip que sale al tema es como tip podemos tomar el hecho de que arriba de 10 pallets ya consideramos un contenedor de 20 pies. En la parte marítima ya es un contenedor pequeño, entonces hay diferentes tipos de medida, de 20, de 40, entonces dependiendo a eso es como nos podríamos dar un tip de qué necesitamos de transporte, es decir, si voy a enviar más de 10 pallets, pues por vía marítima, pues bueno, tendría que considerar mínimo un contenedor de 20. Si voy a enviar menos de 10 pallets, entonces pudiera buscar la opción de que sea consolidado, ya sea en el marítimo, como lo comenta Dacia, que sería un FTL, o en transporte terrestre, que sería un LTL. Exactamente. Y precisamente con este importante tip que nos comenta Everardo, es que volvemos a reforzar esta idea de conocer muy bien las características de mi producto, las características de su empaque, las características de su embalaje,
cómo lo voy a transportar y cuánto es, hablando en términos de volumen y peso, porque claro que en base a un volumen y a un peso yo voy a saber qué tanto necesito. Si ya junté, como nos comenta, 10 pallets, pues no me conviene a lo mejor moverlos de manera independiente o como carga suelta, sino que mejor busco un plan que me sea más conveniente logísticamente hablando y, ¿por qué no, económicamente hablando también? Entonces, repito, la importancia de conocer 100% nuestro producto, sus características y así poder seleccionar bien cómo mover esa carga. También otro tip que hay que tomar en cuenta y que tal vez no mencionamos ahorita en los tipos de contenedores es la parte aérea, ¿no? Para la parte de asegurar o ubicar un paquete dentro de aéreo. A veces a lo mejor tenemos un pallet que no es tan pesado, pero nos urge que llegue, entonces podríamos considerar volarlo vía aérea, ¿no? Entonces, en vez de enviarlo en un contenedor marítimo consolidado, que sería un FTL, en donde me tardaría 3 semanas mínimo en llegar, más los procesos internos para la liberación una vez que llegue ese contenedor dentro de México, que eso sería otro tema que se tratará en los siguientes cursos, ¿no? Pero en la parte de estrategias. Pero sí es siempre ver cuál sería la mejor opción cuidando el tiempo y el tiempo de tránsito, ¿no? Claro. Bueno, adicional a los tipos de carga, también voy a tener tipos de operadores o tipos de servicio del freight forwarder. En realidad aquí, a lo mejor esta parte va a tener un poquito menos de aparición o de presencia en todo este proceso de trabajar con un freight forwarder, pero bueno, consideramos importante igual traerlos para ustedes para que sepan qué tipos de operadores puede haber. El primero es el 1PL o First Party Logistics. Esta figura va a realizar el transporte de mercancías o va a quedar englobada dentro de la categoría de agencias de transporte que se encargan de distribuir los productos que la empresa, para los cuales la empresa le ha contratado. Después tenemos el 2PL, Second Party Logistics. El operador logístico 2PL nos va a ofrecer, sí, el servicio de transporte como en el anterior, y además va a empezar a proveer otro poquito más de servicios, como son el cimiento e innovación de almacenamiento de mercancías y productos, utilizando su maquinaria propia de almacén. Si vemos una diferencia del 1PL al 2PL es que va ampliándose el alcance. Ahorita vamos a ver todavía otros dos tipos de operadores y vamos a ver cómo de uno a otro se incluye un servicio más amplio, un servicio más grande. Esa es realmente la única diferencia. Y reitero, no es como que tenga un impacto en todo este proceso de selección, de freight forwarder, de intercambio de información para nuestro proceso de movimiento de carga. Así es correcto. Se podría decir coloquialmente que el 1PL, el operador 1PL, es el que esencialmente más subcontrata y es el que se encarga enteramente de la transportación, ¿no? Engloba a las agencias de transportes, pero y se encarga que son las que se encargan de distribuir los productos a la empresa que lo ha contratado, ¿sí? Pero en este caso, en el operador 1PL, el departamento de logística de la empresa que lo contrata es el que tiene el control de la parte de las operaciones y el almacenaje y los sistemas que ocupan para ellos son de la propia empresa, ¿no? En la parte del operador logístico 2PL es, como bien dice y comenta Dacia, aparte del transporte, también tiene otros servicios considerados como puede ser el almacenaje y puede ser la distribución y el control propios dentro de su almacén. Y
Seguiríamos con el operador 3PL, ¿no? En este caso, el operador 3PL, nos comentan aquí en la lámina que además de ocuparse del transporte y del almacenamiento, gestionan y verifican todo el proceso logístico. Esto con el fin de optimizar al máximo la producción y distribución de la empresa que contrata sus servicios, e incluso llegan a manejar centros de distribución mediante pequeñas flotillas propias de distribución terrestre para entregar los productos en caso que sean productos de exportación o productos de importación. Es decir, el alcance que ellos tienen es, aparte de gestionarte la parte del transporte, lo recolectan, lo embalan, lo contenerizan, lo transportan, lo arriban a puerto de destino, lo liberan y todavía lo almacenan y te lo entregan donde tú digas. Entonces, toda esta parte es muy importante del operador 3PL, ya operativamente hablando. Pasando a otro tipo de operador, está el 4PL, que todavía su alcance es todavía mayor. Actualmente hay unos 4P, operadores logísticos 4PL, que se les denominan shelters, ¿no? Que se encargan de administrar, importan bajo su propio padrón de importadores y hacen toda la gestión y la logística dentro de la cadena de suministros, e incluso también pueden administrar los procesos productivos de la empresa. Entonces, ya el alcance es mucho mayor y puede ser un servicio integral, como comentaba al principio, Dacia. Sí, exacto. Ya en esta figura del 4PL ya estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Ya son empresas grandes que por lo mismo pues tienen un control mucho más grande de toda la cadena de suministros en sí. Por aquí, para pues complementar un poquito más de lo que hemos dicho, mencionábamos que el Freight Forwarder nos va a hacer, entre todos sus servicios, una labor de acompañamiento y nos va a estar en todo momento notificando en qué circunstancia, en qué punto del trayecto o de todo el proceso se encuentra mi carga, ya sea mi contenedor o mi carguita suelta, dependiendo de cómo se esté moviendo. Entonces, pues nos va a ir precisamente notificando cómo es que se va dando el proceso, e incluso antes de que arribe, para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer todas las gestiones y arreglos necesarios con nuestros agentes aduanales, nos van a avisar previamente a la llegada de la carga, pues cuando precisamente ya vaya a llegar el avión o vaya a llegar el barco o ya o cómo en general cómo va avanzando todo el movimiento, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver unos ejemplos muy sencillos de esas notificaciones de arribo de nuestras cargas. Así es correcto. Aquí podemos ver y tener lo importante también de un buen freight forwarder, es el que nos dé la visibilidad en todo momento sobre la operación. Es decir, no podemos prevenir lo que no podemos ver. Si yo no puedo ver cuándo va a llegar mi embarque, ni cómo viene mi embarque, ni con quién viene mi embarque, pues lógicamente no voy a tener un buen resultado para cumplirle ya sea a mi cliente, a final, o a la producción que tengo dentro de la empresa, ¿no? Para ello, es clave e importante que, de acuerdo a la tecnología actual que tenemos, los freight forwarders manejen notificaciones de todo tipo, ya sea mediante su plataforma propia, mediante correos, de manera de mensajería instantánea que tenemos, en donde podamos ver cuándo sale, cuándo llega y cuándo lo tengo en planta, ¿no? Toda esa parte del punto A al punto B necesitamos trazarla y tener visibilidad total de ella, sea el tipo de tráfico que manejemos en su momento, terrestre, aéreo o marítimo, y esté dentro de nuestras especificaciones o necesidades dentro de la empresa, ¿no? Así es, sí, de hecho, en base a esa visibilidad de la que nos habla Everardo, nosotros podemos hacernos una idea de qué tan adecuado, qué tan correcto es el servicio de un freight forwarder. ¿Por qué? Porque si notamos que el freight forwarder tiene dos cosas. Primero, ese monitoreo puntual y que nos está notificando en todo momento
si hay algún tipo de retraso, si todo va bien, cuándo va a llegar, y siempre hay bastante comunicación de su parte. Nosotros podemos tener por ahí un indicio de que es un buen proveedor de este servicio. Ahora, también influye el hecho de con qué tecnologías cuenta. Hoy por hoy es claro que tenemos un montón de herramientas que nos van a permitir pues tener todos estos controles de notificaciones pues ya de manera automatizada y de una manera hasta pues fácil, ¿no? Incluso con aplicaciones en el celular o con portales web de fácil acceso. Entonces, si ellos cuentan con estas herramientas y han desarrollado todo un sistema que nos permita a nosotros en todo momento tener conocimiento de cómo está nuestra carga, de cómo va, precisamente porque pues en base a ello tomamos otras decisiones, hacemos otras planeaciones, otros pronósticos en base a la información de cuándo me va a llegar algo o cuándo va a quedar entregado algo, pues es que yo puedo saber, este es posiblemente un buen proveedor, ¿no? Tiene las herramientas tecnológicas para proveerme a mí de toda la información necesaria y tiene canales de comunicación adecuados para decirme cómo va mi carga, ¿no? Entonces, estos dos puntitos, pues al final del día les digo, van a ayudarnos a determinar si estamos con el proveedor de servicio de freight forwarding correcto o no. Bueno, para entender un poquito la parte de cómo funciona también el freight forwarding en México, vamos a verlo desde dos aristas. La primera, desde un proceso de importación y la segunda, desde un proceso de exportación, porque pues claramente va a haber diferencias. Empezando por el proceso de importación, el proveedor de servicio de transporte internacional, en este caso pues nuestro freight forwarding, va a apoyarnos en la embarcación de la mercancía desde el país de origen, de acuerdo al que haya dado. Aquí cabe mencionar que las empresas de freight forwarding en México y en cualquier país tienen una red o tienen sí, una red de oficinas o de corresponsalías en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Es decir, si yo aquí en México voy a contratar el servicio de freight forwarding eh, porque necesito mover 2 contenedores desde China, entonces este freight forwarder va a tener una oficina en China y me va a decir, ¿sabes qué? Tengo una en Shanghái, una en Ningbo, otra en Foshan, y dependiendo del lugar donde se encuentre mi proveedor, me va a asignar un puerto de salida. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Que todas estas empresas o todos estos proveedores de servicio, pues sí deben de contar con una red considerable de oficinas o de contactos para que desde el origen puedan a nosotros apoyarnos con todo lo que sea necesario pues para realizar ese proceso, ¿no? Ese proceso de envío desde cualquier otro país. Y bueno, de hecho, sí, así, con este esquema trabajan las empresas freight forwarding, pero a veces hay quienes se involucran a un nivel considerable desde que tú estás en tu proceso de negociación o te estás poniendo de acuerdo con tu proveedor para que te embarque tal o cual cantidad de pallets o contenedores completos, lo que sea, el freight forwarder desde entonces va en copia en los correos y está al tanto de cuáles van a ser las futuras características de ese envío para tener siempre preparado el transporte correcto, tener el equipo correcto, el personal capacitado correctamente para mover tu carga y hacerlo de la manera más eficiente y conveniente para ti. Entonces, también aquí es como otro foquito rojo de qué podemos evaluar o qué podemos identificar como un punto a favor de esta figura del freight forwarder, que nos puede dar un indicio de si es buen o mal proveedor. Una vez que sucede esta parte, pasamos ahora a que designa el freight forwarder, designa un corresponsal en el destino como consignatario para que pues, pueda tener alcance sobre la carga y posteriormente la empresa transportista notifica a este consignatario
el tiempo estimado de llegada, a eso nos referimos con el ETA, de sus mercancías para que pues pueda preparar todo lo necesario, todo lo que requiera para recibir esa carga ya en nuestro país y para que pueda eventualmente también pues extraerla de lado. Entonces, aquí mencionamos mucho este tipo de tiempos. El tiempo es una cuestión bien apremiante en el mundo de comercio exterior, en el mundo de la logística. Siempre todo va contra el tiempo y más de una vez nos vamos a topar con cuestiones de urgencias. Entonces, en la medida en que mi freight forwarder me notifique en tiempo, me notifique en forma, de manera previsoria, llegadas o estimados de llegadas o retrasos, o notifique, consigne en tiempo a la gente aduanar la mercancía para que él después pueda gestionarla. En la medida en que todos estos tiempos sean los correctos, pues yo obviamente voy a tener esa fluidez de la que ya hablábamos en mi cadena. Entonces, el tiempo, otra clave en esta figura del freight forwarder. Aquí estábamos hablando de que me notifique cuando algo va a llegar 5 días antes. No es que sea una regla, no es que, oye, siempre 5 días. Habrá casos en los que a lo mejor nosotros ya nos pongamos de acuerdo con este proveedor y le digamos, no, a mí avísame 7 días. No, incluso a mí avísame 3 días, algún osado, ¿no? 3 días antes. Y volvemos a lo mismo, es un tema de comunicación y de ponerte de acuerdo de cuáles son tus necesidades, de expresarle muy bien cuáles son tus necesidades en tiempos también al freight forward. Así es correcto, Dacia. También como tip, en esta parte es muy importante la cuestión de tiempos, o sea, todo depende de una buena planeación que hagamos independientemente de la contratación del freight forwarder, tenemos que contemplar el hecho de las urgencias o las necesidades que tengamos. Es decir, actualmente tanto Manzanillo, Lázaro Cárdenas son los dos puertos. Bueno, Lázaro Cárdenas es un puerto muy ágil actualmente, pero por temas de inseguridad, pues bueno, se ha dejado de ser tan atractivo. Y sin embargo, ¿qué pasa? Saturan Manzanillo, ¿no? Ahorita actualmente el puerto de Manzanillo es uno de los más saturados a nivel República Mexicana, y por lo cual todos los que intervienen en la cadena de suministros, logística y tanto como agencias aduanales solicitan que se avise 6 días antes como mínimo para asegurar que el proceso de despacho salga en tiempo y forma y no genere costos extras. Esto sería adaptarlo de acuerdo a las necesidades que tengamos. Para ello, pues digo, como un tip muy especial, no podemos poner urgente algo que viaje en mar 3 semanas, ¿no? Entonces ahí es donde de entrada tiene que ver mucho con la planeación dentro de la empresa o dentro de nuestro negocio o dentro de lo que vamos a traer de insumos para producir algo o de producto terminado para vender algo. Dependiendo a eso son los tiempos de entrega y de ahí planificar qué va a pasar y si realmente me conviene traer la mercancía vía marítima, y por eso mismo es la visibilidad y tomar los tiempos. Digo, esto de manera general lo comento porque se vería en un tema después en estrategias, cómo puede hacerse más ágil esta parte, ¿no? Pero es un tip que sí debemos de tomar en cuenta porque muchas empresas pagan o pagan costos extras o difieren con los forwarders que trabajan, reclamándoles que se tardaron más del tiempo estipulado, cuando realmente los tiempos, siempre el freight forwarder nos tiene que decir, yo te entrego, mi tiempo de tránsito es tal, a partir de este punto, de acuerdo al Icoterm que negociemos, pongo y dispongo tu mercancía como me lo entregas. Y a partir de este punto es responsabilidad de tu otro proveedor de servicio, ya sea la agencia aduanal o con él mismo, él haga los planes o planifique o administre el correcto trámite para hacerlo en tiempo y forma. La otra lámina nos habla de, en México, la parte, por favor, gracias. Pasando a la otra lámina, nos platican o nos comenta sobre qué hace el freight forwarder en México de manera general, ¿no? Transmite la información del documento de transporte
Es decir, si es marítimo, pues el BL lo va a transmitir al sistema electrónico aduanero, que es el SEA, o lo que hablábamos de BUSEM, ¿no? Que es ventanilla única de comercio exterior, mediante el manifiesto de carga. Si es marítimo, va a ser, digo, si es aéreo, perdón, va a ser lo mismo, informándole a la aduana de qué es lo que está llegando, ¿no? Y a su vez, ellos nos tienen que informar a nosotros cuando arriba, en tiempo y forma, la mercancía que estamos dejándoles a su responsabilidad en su transportación. Por eso en el punto 2 dice que notifica que la mercancía ya arribó a destino e indica cuáles son los montos a cubrir como gastos de origen. Esto tiene que ver relativamente de acuerdo al término de venta que se utilizó para con la operación. Es decir, si es un S-Word, pues inmediatamente yo tengo que pagar el flete, yo tengo que pagar todas las maniobras en México, tengo que pagar el transporte en México y todos los gastos que origine para liberarlo de la aduana y llegar a destino final. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho de acuerdo al ICOTEM negociado en su momento. En dado caso, si voy a contratar yo nada más los servicios viene puesto hasta puerto o hasta terminal aérea, pues lógicamente hay que cubrir esos gastos, ¿no? También el freight forwarder recibe los pagos y los transfieres a las cuentas de los transportistas. Es lo que comentábamos anteriormente. Él es el único intermediario. Con él es el único con el que vamos a tener trato en la parte de que la cotización son $100, yo te deposito los $100 porque es el costo estimado que me está dando dentro de su tarifa por traerme mi mercancía y liberármela y entregármela, ¿no? Entonces, yo deposito a él y él distribuye o administra de acuerdo a los que actuaron para traer la mercancía a destino o entregarla en destino final. Seguimos con la otra, por favor, Dacia. Ok. Dice. Adelante. Bueno, okay. Que este pago ya se reflejó, se va a elaborar o se va a dar paso a toda la papelería requerida, ya sea por la naviera o bien por una línea aérea. Naviera hablamos del tráfico marítimo, línea aérea hablamos evidentemente de un avión, ¿no? O del tráfico aéreo. ¿Para qué esta papelería? Nos estamos refiriendo a un BL o bien a una guía aérea, que son como el documento de transporte que avala a mi mercancía. No se preocupen, estos términos igual los vamos a ver en las siguientes sesiones más a fondo. Y bueno, esta papelería de la que hablamos pues, nos va a permitir realizar nuestro proceso de revalidación. Una vez que el embarque es consignado o es entregado a favor de un agente aduanal. El tema de la revalidación no es otra cosa más que ese documento, ya sea el BL o la guía aérea, ponerla a título de una patente de un agente aduanal. ¿Para qué? Para que el agente aduanal pueda realizar todos los procesos pertinentes. Estamos hablando de que haga una inspección física o bien una inspección ocular de mi mercancía, es decir, un previo, y después haga lo propio, ¿no? Que ya sabemos a lo mejor la parte de clasificar la mercancía, de hacer un pedimento, de pasar por el el sistema automatizado y poder extraer ahora sí mi mercancía de la aduana. El agente aduanal, pues como les comento, evidentemente se va a hacer cargo de todas las acciones propias del despacho aduanero. Y bueno, aquí ya estamos hablando de estar en México, de estar en territorio nacional, y ahora las acciones que se tomen pues van a ser ya de alcance nacional. ¿Qué puede pasar? Podemos tener pues carga contenerizada, estos contenedores, hablando pues, ya bien del tráfico marítimo en sí, pues van a tener después de salir de la aduana que llegar a otro punto, claro está, puede ser que lleguen a un almacén, puede ser que necesiten llegar a mi planta, y estamos hablando entonces de un transporte nacional. Entonces, este transporte nacional, ya aquí va a estar a cargo, claro, de un transportista. Este transportista también gestionado por forwarder o podemos nosotros notificarle muéveme mi carga hasta la aduana, ya de la aduana yo me encargo y a lo mejor consigo un transporte
más pequeñito, un transporte incluso propio, que me mueva ya, que ya nada más se encargue de ese movimiento de la aduana a mi planta, o de mi aduana a mi almacén, ¿no? Entonces ya digamos, un flete más, es un flete nacional, o también y independientemente de quién se encargue de esta labor del flete nacional, ya sea con otro transportista nacional o con mi transporte propio, está la responsabilidad muy clara de retornar el contenedor vacío y limpio, y obviamente en buenas condiciones, a los patios. Complementando lo que comenta Dacia, a lo que sí hay que poner un punto, a una aclaración en lo que nos referimos a transporte propio. En cuanto al transporte propio, es algo que a un proveedor que ya tengamos dado de alta dentro considera propio. Pero digo, ¿por qué? Porque no cualquier transporte puede entrar dentro de la aduana, ¿no? Debe de estar registrado, debidamente registrado, con su código alfanumérico de transportista, y también debe de tener su gafet de transportista ahora, ¿no? No cualquier transporte puede entrar al recinto fiscal, que es la aduana, en donde va a entrar al almacén, le van a cargar la mercancía, le van a entregar la documentación aduanal para pasar al módulo y de ahí someterse al módulo de selección. Es decir, si le va a tocar desaduanamiento libre o va a ser reconocimiento de la mercancía, o rojo o verde, como ¿no? Todo esto es muy importante, sí, puntualizarlo para que no digan, es que me comentaron que o oí que fue un transporte propio. No, el transporte propio es con el que ya tengamos relación comercial y que esté autorizado para entrar dentro de la aduana. Siguiendo con la próxima diapositiva, por favor, gracias. Sí, claro, nada más, está un poco enfocado en la parte de carga contenerizada, como decía yo, a lo mejor desde la perspectiva de un movimiento marítimo, pero también no hay que dejar de lado la parte de la carga aérea, y bueno, en este sentido es igual, similar, ¿no? Voy después de que ya tengo a disposición mía la mercancía, ya puede salir del aeropuerto, también entra en juego un transporte, como ya nos comentaban, un transporte propio, transporte nacional, o puedo seguir manejando a través del freight forwarder. No hay una limitante, una restricción de no, el freight forwarder solo con lo que confiere el transporte internacional. No, hay quienes de hecho pues ofrecen todo así que el servicio de puerta a puerta, hablando desde que lo recolecta en las instalaciones de un proveedor hasta mi planta aquí en México. Podemos transporte nacional también a mi freight forwarder. Ok, aquí en la siguiente lámina estamos viendo, hicimos unas distinciones de acuerdo al tipo de tráfico, y donde de manera general se ve hasta dónde pudiéramos intervenir con el freight forwarder, ¿no? En el tráfico aéreo, pues bueno, la línea aérea, la guía aérea y la parte de la carga suelta, ¿no? En tráfico marítimo, también la naviera, el TL, carga contenerizada o carga suelta, y el tráfico terrestre, que hasta puede ser en el almacén con el cartaporte, y igual, carga contenerizada o carga suelta, ¿no? Consolidada, como se le conoce, el FTL. Por favor, hay una disculpa. Parece que se cortó
y igual se les cortó un poco tanto la transmisión como pues una, ¿no? Por favor. Creo que ya no hay inconvenientes. Si alguien por ahí tiene todavía problemas con la conectividad, si nos puede notificar, por favor. Aquí en esta lámina de conceptos especiales, pues traemos una serie, de conceptos clave que tienen lugar en todo este movimiento de cargas internacionales. De ello, consideramos importante rescatar el término de que es una palabra que mucho debe de darles miedo. ¿Por qué? Porque charter es sinónimo de dos cosas preocupantes: una urgencia tremenda por tu material o por tu mercancía, y en consecuencia de sinónimo también de lleno de nuestra mercancía. Es un que todo lo que lleve dentro va a ser para nosotros. Si vamos a utilizar el tráfico aéreo, pues vamos a hacer la reservación por un pallet, ¿no? O por una caja de 30 por 30 de cartón, o por pues mercancía más bien de volumen pequeño. Y aún así se sabe que pues es un tráfico más bien caro. Estamos hablando de algo de pequeño volumen. Ahora imaginen ustedes de qué tan caro va a ser mover el avión completo para mí. Entonces, eso es un charter, es un avión completo dedicado para mover mi mercancía propia. No va a haber mercancía de la empresa de enfrente, ni de una empresa que está en Guanajuato, no. Todo lo que contenga va a ser para mí, va a ser mi mercado. Tenemos por aquí otro concepto que es el de courier. Si me apoya. El concepto de courier normalmente es cuando se ocupa en frontera norte mucho esta parte, que es decir, todo lo de las mensajerías llegan a mi almacén en frontera, en la bodega americana, en donde puede llegar Yellow, puede llegar ProTrans, en sí todos los transportistas americanos con los que trabajemos, UPS, FedEx, y van de Está silenciado. Perdón, una falla técnica. Repito, para la parte de courier, les comento que eso se usa mucho en la parte de frontera norte con las bodegas americanas en los agentes aduanales, ¿no? Es decir, todo lo que llega dentro, que se va a recolectar dentro del territorio americano vía transporte en carga suelta, todo se bodega, y a final de la semana o cuando ya junto lo de una caja para economizar costos, bueno, puedo ponerla o me la puede poner el freight forwarding para que la pueda yo importar la parte aérea cuando llega el vuelo aéreo de HL, no sé, en Querétaro, 10 de la mañana llega, lo primero que hacen, aparte de aterrizar lógicamente, es descargar y confrontar la carga contra el famoso manifiesto de carga aéreo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? En México hay aduanas o hay terminales en México que la confronta se puede hacer muy prolongada, ¿no? Normalmente el tiempo es de 10 horas. En México es de 2 horas, aquí en Querétaro, perdón, y en la Ciudad de México es de 10 horas. Entonces, ahí es también ver actualmente los tiempos, ¿no? Si Asia o de Europa, pues volarlo. No, el freight forwarder no llega a Querétaro. Bueno, si es que estoy aquí yo en Querétaro,
bueno, se puede hacer otras estrategias para que puedan llegar, ¿no? Llegan a México y de ahí se viene en tránsito, o hay varias opciones, o directamente pues necesidades y de acuerdo al freight forwarder, qué alternativas nos propone de acuerdo al tiempo en que necesitemos la mercancía para producir, para vender o para lo que tengamos en mente, ¿no? Y para ello es un aliado muy importante el contar con un buen. En el tráfico marítimo, en la parte de los contenedores, bueno, está el famoso EIR, que no es más que el intercambio de cómo salió el contenedor y cómo regresa. Tenemos que regresarlo, ¿no? Y para ello nos dan cierto tiempo dentro de las negociaciones que hagamos, ¿no? O sea, es que yo te voy a dar libre de demoras, sí, 14 días, y de almacenajes te voy a dar libre 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cargos que tienen que ver con la parte de demoras tienen que ver dentro del puerto. Es decir, muchas veces se presta confusión, ¿sí? Y ahí tiene que ser muy claro el freight forwarder porque eso significa costos. Es decir, si el contenedor que yo traigo tarda más de 7 días, que son los días libres que me está dando de demoras el freight forwarder, al octavo día yo empiezo a pagar un costo extra. ¿Qué quiere decir esto? En términos generales, pues a decirle al agente aduanal, o ya sea que lo ponga el freight forwarder, o que yo tenga mi propio agente aduanal, decirle yo necesito que lo saques antes de ese tiempo, ¿no? Para no pagar demoras. Y sin embargo, también debo de considerar que ese contenedor, una vez que salga de la aduana y del puerto, tengo ciertos días para retornarlo. Es decir, que eso se convierte en los famosos 21 días que normalmente ya dan, comercialmente hablando ahorita todos los freight forwarders, 21 días libres de almacenaje. Es decir, por cada día después del día 21, desde que llegó el contenedor, el rango o el tiempo se mide desde que llegó a puerto. Es decir, si llega el contenedor el primer día del mes, yo a partir del 22, porque son días naturales, empiezo a pagar costos extras por no regresar ese contenedor a razón de hasta 150 a 350 dólares de acuerdo al forwarding que tengamos por día. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Y los tipos de contenedores de acuerdo a las necesidades que tengo. Si voy a ser refrigerado, si necesito un contenedor high cube que es alto, de medidas altas, o un estándar de 20 o un estándar de 40, ¿no? De acuerdo al estándar de 20 hablamos de 10 a 14 palets que puede llevar, y el de 40 hasta 18 a 20, más o menos en medidas estándar, una aproximada. Adelante, si gustas, hacía, por favor. Ay, perdón, creo que hubo por ahí una falla nuevamente con el audio. Les comentaba, la intención de todos estos conceptos técnicos que les colocamos aquí, obviamente no es que a lo mejor los dominemos o los conozcamos a conciencia, pero sí creemos importante traerlos a la mesa para que ustedes, cuando tengan alguna clase de contacto con un proveedor de servicios de este tipo, y si les llegaran a bombardear con esta clase de conceptos, pues sepan o tengan una idea, aunque sea general, de en qué consisten. Sobre todo porque quizá algún día les vaya a suceder o ya les sucedió que aparezca un vendedor de servicios de freight forwarder y les diga, ¿sabes qué? Yo te doy 21 días. ¿21 días de qué? O 14 días. ¿14 días de qué? Pues ya nos explicaron que refieren a este tema de demoras y almacenajes, ¿no? Entonces, que no nos tomen por desprevenidos.
Como ya veíamos, la intención era revisar desde la perspectiva de importación y ahora lo vamos a hacer desde la exportación, que pues al menos en apariencia podría considerarse como un proceso un poquito pues más rápido. ¿Qué sucede de entrada? Bueno, nuevamente va a haber ahí el contacto de parte de quien necesita mover la carga con un freight forwarder para que se encargue de entrada de recolectar lo que sea que yo vaya a mandar al exterior. Entonces, pues sí, se va a posicionar con el equipo necesario. Si estamos hablando de 14 pallets, como mencionaba hace rato Everardo, pues me va a colocar un contenedor, ¿no? Un contenedor de 20 y es carga normal, entonces me va a poder poner un contenedor, una caja seca, un contenedor seco, ¿no? Estándar. O bien nada más va a llegar con, no sé, hasta con una unidad más, más sencilla y pues va a cargar los 2 pallets que necesita enviar, ¿no? Entonces, el punto aquí es que este proveedor se va a presentar en mis instalaciones y va a recolectar lo que yo necesite enviar. Después de esto, pues va a haber un seguimiento de la mercancía hasta que llegue a la aduana y en la aduana vuelve a aparecer la parte de esta figura del agente aduanal y aquí sí es bien importante la comunicación que vaya a haber entre el freight forwarder y mi agente aduanal para cuadrar tiempos, para cuadrar fechas, horarios, en que la salida no solo física, sino la salida en términos del trámite, en términos del despacho de exportación, pues estén coordinados y estén como alineados, ¿no? O sea, no hay ahí ningún desfase de ninguna de las dos partes, ni del freight forwarder, ni del agente aduanal. Una vez que esto sucede, bueno, pues ya despegará el avión o partirá el buque y pues se va a realizar toda esta parte de transporte internacional, siempre considerando, teniendo bien presente el tipo de negociación que yo pacté, perdón, con mi cliente, es decir, con el Incoterm que yo tengo negociado con el destinatario de esta mercancía que yo estoy enviando. Y pues de nueva cuenta, el freight forwarder, ya una vez que esta mercancía llegue a su destino, podrá, dependiendo, repito, del Incoterm, podrá gestionar su entrada a ese otro país, podrá incluso de nuevo cubrir esa entrega o ese tránsito entre el puerto de llegada, puerto o aeropuerto de llegada en ese otro país y entregar en las instalaciones de mi cliente o de mi destinatario. Y bueno, ya analizando todo lo anterior, entendiendo todo lo que confluye en mi proceso de transporte internacional y de esta figura del freight forwarder, pues es claro que hay muchos puntos a tener en cuenta, muchas variables a analizar muy bien antes de, pues, de dar el siguiente paso, ¿no? De contratar a un proveedor de este servicio e incluso a empezar a importar o exportar. Lo tratamos de puntualizar en 10 en 10 claves y pues vamos a revisar cada una de manera independiente. Sí, aquí dentro de las 10 puntos mencionados o que estamos considerando, pues bueno, debemos de preguntarnos siempre qué estoy haciendo, ¿no? Si estoy importando o exportando para en ese sentido canalizar toda la parte logística, ¿no? Y cómo puede intervenir el freight forwarder o cómo va a intervenir más bien. En el punto número 2, ¿cuál es el término internacional de compra-venta? El Incoterm o el término de venta, ¿no? Que es muy importante porque eso nos va a delimitar y nos va a decir dónde empieza o termina o acaba la responsabilidad contratada de acuerdo a ese término de venta, ¿sí? Y en base a ello decidir qué tipo de servicio vamos a solicitar al freight forwarder. Es decir, qué tipo de servicio necesito. Puede ser un puerta a puerta, puede ser un puerta a puerto, puede ser un puerta a puerta, puerto a puerta, perdón, un puerto a puerto o un puerto a aeropuerto. Entonces, es importante saber qué requiero, ¿no?
Y en el punto número 4 está cuál es la dirección de origen y cuál es la de destino final. Es muy importante porque muchas veces se presta a confusiones y eso genera en una mala entrega, ¿no? Entonces, hay detalles que son puntuales como la dirección de origen donde voy a ir a recolectar y mi dirección donde voy a ir a entregar. Es fundamental porque muchas veces tomamos en cuenta las razones sociales corporativas o administrativas, ¿no? No las operativas. Entonces, es muy importante conocer ese punto de donde, oye, yo quiero que me lo entregues en mis instalaciones. Ok, ¿en dónde están tus instalaciones? Están físicamente estoy aquí. Entonces, ahí es donde hay que saber cuál va a ser mi dirección de destino o dónde voy a ir a recolectar mi mercancía que estoy a través de mi freight forwarder que estoy contratando, ¿no? El punto 5, tener muy bien determinado, definido, pues tanto el tipo de embalaje y empaque en el que va la mercancía, ¿no? Ya sea el tamaño, el peso, las dimensiones, información técnica para efectos de liberación en las diferentes aduanas, ya sea a la salida de México o a la entrada de México o en puerto de origen o destino, ¿no? En país, perdón. En el punto número, el 6, por favor, Dacia. Bueno, el punto 6 creo que no había ahí, fue un error de dedo. El punto 7 es ¿cuál es el mejor medio de transporte? De acuerdo, junto con el freight forwarder, pues me tendrá que ayudar o apoyar a elegir, de acuerdo a todas las características anteriores, cuál sería el mejor medio de transporte, ¿no? Que vamos a decidir para ya sea traer, importar, realizar el flete internacional o hacer la exportación o la entrega a mi cliente final, ¿no? En el punto 8 es el empaque o el embalaje de la mercancía, conocer las restricciones físicas o técnicas que pudieran estar en el país a donde viene México, pues sabemos, ¿no? Qué tipo de trato se le da a ciertos tipos de mercancías, como pueden ser sustancias consideradas peligrosas o no, pueden ser químicos, pueden ser textiles, pueden ser perecederos, y todo eso pues tiene limitantes. Entonces es muy importante conocerlas antes de traer algo o de enviar algo, ¿no? Es muy importante conocer este tipo de restricciones a dónde llega y hacia dónde va. También, si es necesario, en el punto 9 nos menciona es contratar el seguro. ¿Hasta dónde es importante determinar si contrato o no el seguro de mis mercancías? Si mi mercancía es frágil, es bastante delicada y todo, pues bueno, es obvio que necesitamos asegurarnos que llegue. Y para ello, pues bueno, necesitamos, como siempre, tener un plan B, como es lo que digo. Muchas empresas por costos dicen no aseguro o por términos de venta, pero también es ver hasta dónde están los riesgos. Por eso es muy importante tener una buena negociación a nivel Incoterm o término de venta para delimitar esta parte del seguro, ¿no? Y por último, en el punto número 10, si necesitamos algún tipo de servicio especial, ya sea como, oye, yo necesito que hagas una inspección en origen, ve y yo le aviso a mi proveedor que vas a ir tú como mi freight forwarding para que me hagas una inspección en origen, para que quiero ver cómo me estás enviando mi mercancía, ¿no? O cómo la estás consolidando. Incluso también el freight forwarder puede consolidar, es decir, va con los proveedores. En Asia es muy común que los proveedores venda una compañía, pero pues subcontraten o tengan 3 o 4 proveedores internos, donde uno hace la caja, otro hace la pieza, otro la pinta y otro la calibra, ¿no? Por decir algo. Entonces, el freight forwarder puede ir a recolectar a cada uno de esos puntos la mercancía para consolidarla de carga, para consolidarla, y así como comentábamos en bodega, la parte de courier, pues hacer una especie de courier, pero en Asia, ¿no? Es decir, voy, recolecto junto y lleno mi contenedor para podérmelo traer de acuerdo a mis necesidades y tiempos. Y gestiono el despacho aduanal de exportación en el punto de origen,
de acuerdo a mi término de venta también, en la parte de importar, ¿no? En la parte de exportar, pues bueno, es igual lo mismo. El punto aquí lo puede hacer todo el freight forwarder, ¿no? Ok. Y adicional a los puntos anteriores, ¿qué debo de considerar? No solo para saber cómo voy a mover esas cargas, sino también qué voy a tener en consideración antes de escoger o seleccionar un proveedor de este servicio de freight forwarding. El punto número 1 es, ¿tiene la capacidad de manejar negocios internacionales? ¿A qué nos referimos con esto? Ya mencionábamos que es bien importante que mi freight forwarder tenga una red comercial bien importante a lo largo del globo, dependiendo del lugar de donde yo quiera mover la mercancía, porque obviamente si tiene una oficina en China, pues va a poder gestionar de primera mano todo el movimiento, ¿no? La salida, la reservación, el contacto con el proveedor, incluso hasta detalles pequeñitos como saber la ubicación, ¿no? O saber qué ruta es la más adecuada. Entonces, si estos freight forwarder tienen, vaya, digámoslo en términos más simplones, pues contactos, y tiene todo este alcance internacional, pues me va a poder ofrecer en consecuencia un mejor servicio. El punto número 2, puede manejar mi producto o el producto de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque ya decíamos que pues hay mercancías de todo tipo, hay mercancías peligrosas, perecederas, de grandes dimensiones o con determinadas características con las que requiero un equipo especial, requiero un manejo muy especializado con personal que lo sepa hacer. Y si yo no cuento con ese equipo, ya sea humano o equipo técnico o tecnológico para mover ese tipo de cargas, si el freight forwarder no tiene esas herramientas, pues no me va a poder ofrecer el servicio. Por eso van a notar que si en algún momento ustedes llegan a tener algún tipo de relación con esta figura del freight forwarder, les va a preguntar mucho, les va a insistir, oye, no es mercancía peligrosa, oye, no es mercancía sobredimensionada, oye, no es mercancía que necesite estar refrigerada. ¿Por qué? Porque en base a eso él mismo te debería de decir, yo, ¿sabes qué? No te puedo mover esa carga, no tengo el equipo, mejor acércate con alguien más, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos a considerar. El tercer, muy relacionado con el primero, es cuenta con una buena red de agentes, cuenta con no solo con contactos, sino con personal propio de la empresa Freight Forwarder en sus distintas delegaciones. La verdad es que este es un real. Los freight forwarder más grandes te van a desplegar su mapa mundi, te van a poner un montón de puntitos en el mapa mundi y te van a decir, en todos estos puntos yo tengo un agente de la empresa freight forwarder X, ¿no? Por no dar ningún nombre. Entonces, pues claro está que en base a que sea una red de agentes más amplia, pues también me va a poder dar un servicio mucho más. El siguiente punto es fuerte, perdón, comercialmente hablando. Esto está un poquito relacionado con la parte del dinero. Decíamos que el freight forwarder se va a encargar de gestionar los pagos de todas las actividades que conlleve el transporte internacional. Entonces, si hay que hacer un pago a la naviera, si hay que hacer un pago al transportista internacional, un pago al transportista nacional, un pago aquí, un pago allá. Obviamente, el agente freight forwarder o el agente de carga internacional tiene que tener la solvencia económica, tiene que tener la capacidad financiera para pues hacer frente a todos estos gastos en los que él va a incurrir por mí y por todos sus demás clientes. Entonces sí tiene que ser una compañía o un proveedor fuerte, comercialmente hablando, que pueda sin problemas enfrentar toda esta clase pues de erogaciones fuertes, ¿no? Imagínense, si el freight forwarder, además de estar moviendo mi carga, está moviendo la de otros 20
clientes y por cada una tiene que pagar la reservación de vuelo, pues es claro que, pues, que necesitan ser empresas con solvencia económica. Y ya a modo de conclusión, para terminar esta sesión, pues ha quedado claro que hay un montón de variables que tienen lugar en cuanto al tema o la figura del freight forwarder. Ya hablamos desde las características de mi producto, desde las características de su embalaje, de su empaque, desde el equipo que se necesita para mover, desde incluso la cuestión de Incoterms, la cuestión de destinos, de origen, todo lo que influye en este proceso, pues ya lo pudimos tocar. Y pues la conclusión es básicamente quién debe ser mi freight forwarder. En base a la responsabilidad que le estamos confiriendo como un eslabón clave en mi cadena logística, debe ser un facilitador. Es decir, no debe ser alguien que le ponga trabas o que vuelva lento o complejo mi proceso ya sea de importación o de exportación, hablando concretamente de la parte del transporte. No debe ser alguien que no me favorezca o que vuelva todo menos fluido. Al contrario, tiene que ser alguien que, dadas sus características, dados sus recursos, pueda facilitarme el movimiento de cargas internacionales. Pueda hacerlo fluido, pueda hacerlo eficiente, pueda cumplir con los tiempos establecidos y pueda, repito, establecer canales de comunicación fuertes y hacer una sinergia entre freight forwarder y entre cliente, entre sus clientes, o sea, nosotros las empresas o nosotros los usuarios, de forma que nunca haya ningún inconveniente fuerte. Claro, también hay que mencionar las cosas a veces adversas pues van a suceder. Hay cuestiones como clima, hay cuestiones como retrasos de buques o de aviones que no dependen al 100% de mi proveedor de freight forwarding. Eso es entendible y en realidad en todos los tipos de servicios pueden presentarse esta clase de situaciones adversas, pero pues obviamente no vamos a esperar que todo sea siempre perfecto, pero lo que sí vamos a esperar es que en la medida de lo posible cualquier incidencia, cualquier inconveniente, pues no tenga lugar y que en caso de haberlo, el freight forwarder tenga la capacidad y el conocimiento para enfrentarlo y para resolverlo de la manera más adecuada. Entonces, ¿con qué nos vamos el día de hoy? Pues con toda esta serie de variables que ya mencionamos y con la clave, mi freight forwarder, al ser una parte crucial de mi cadena logística, debe siempre de fungir como un facilitador. Es correcto, Dacia, es muy bien lo mencionas, es un facilitador y para agregar algo más, bueno, de mi punto de vista personal, sería un apoyo y un aliado comercial para tener una buena cadena o una fuerte cadena de suministro, ¿no? Que me va a permitir mi freight forwarder poder que sea flexible de acuerdo a lo que mencionas, ¿no? Como tipos de temas naturales como lluvias, desastres naturales o algo, y siempre me va a tener una alternativa. Ok, ya pasó esto, ¿qué otra alternativa hay? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra forma de poder mover mi carga? Porque, ok, me pasó algún siniestro natural, me puedo esperar, pero no tanto. Entonces, ¿qué otra alternativa das? Entonces, un freight forwarder siempre se va a ganar la confianza del cliente al dar eso, una alternativa real. Es decir, podemos traerlo marítimo, pero en dado caso, otra solución que puedo hacer es poderte trasladarlo a tal punto y de ahí lo traigo terrestre y el punto es cumplir y nos atrasamos horas, no días, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades y siempre de acuerdo al tipo de respuesta, es como puedes considerar que el freight forwarder que tienes es confiable y es el correcto. Y puedes confiar en él realmente, ¿no? Eso es lo que yo apuntaría como tal. Y nada, pues agradecer el tiempo que nos prestaron para poder externar todos estos puntos que son importantes en cuanto al transporte internacional, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que ahora sí podemos dar
paso a la sesión de preguntas y respuestas. Veo que son nada más un par de dudas. Es posible que el video se los hacemos hacer. En cuanto a la presentación, es siempre y eso sí, en este caso que es un curso, les vamos a proporcionar el material una vez que el curso haya concluido por completo. Entonces, para la sesión 4 ya les haremos saber que pueden decir el material, ahí les compartirán el link seguramente, pero igual, pues ya algunos sabrán que se encuentra en nuestra página de internet. Si por ahí la gente de sistemas me apoya luego colocándoles el link a nuestra página para que igual la visiten. Ahora sí, pasando a las preguntas pues más técnicas, nos colocan aquí, ¿cuáles son las desventajas o los inconvenientes de usar un freight forwarding? Aquí va a ser un poquito de criterio, creo yo. Yo diría que no es que haya de manera puntualizada ventajas y desventajas, hay más bien necesidades. Entonces, tú encargado de tráfico en tu compañía o tú agente de logística dentro de tu empresa, vas a determinar qué necesitas para saber qué vas a... Si obviamente estás hablando de un proceso de importación y de exportación, o sea, a un país en otro continente y pues es difícil que tú por cuenta propia gestiones todo esto que mencionamos, toda la parte de transporte hablando de manera generalizada, pues lo ideal es que sí te acerques a un proveedor de esta clase de servicio, de freight forwarding. Ahora, también influye en otras situaciones, influye en tus urgencias. Si tú necesitas volar algo inmediato y es algo muy pequeñito, igual y te acercas a un FedEx, a un DHL, a un UPS, a una de estas paqueterías, ¿no? Pero si tu necesidad es, sí, volar algo mucho más grande, no sé, ya hablamos de un pallet o algo por el estilo, pues a lo mejor sí vas tú a requerir la figura de un freight forwarding. Entonces, reitero, no es tanto, bueno, yo no lo pondría en términos de ventaja y desventaja, sino de necesidades, de qué requieres tú dependiendo de tu operación, dependiendo de tu situación concreta. No sé si Berardo quisiera agregar algo en este sentido. Sí, en esta parte la definición de decidir si utilizamos un freight forwarder o no, depende de nuestra frecuencia, es decir, qué tanto importemos y qué tanto exportemos, ¿no? Porque si es algo que podemos controlar y manejar a través de un tema propio, es decir, como bien comentas, mediante un DHL, mediante un FedEx o mediante algo más comercial, Panalpina o algo, y que pueda ser controlado por nosotros, pues adelante. El punto aquí del freight forwarder es la garantía que te ofrece para asegurar que todo vaya bien, con la entrega o con la llegada de la mercancía, ¿no? Por aquí hay otra pregunta que dice que ¿cuáles son las desventajas o los inconvenientes de usar el freight forwarder? ¿Y para qué tipo de cliente es el idóneo? Pues en sí es de acuerdo a como se comenta, ¿no? ¿Para qué tipo de necesidad lo quieres? Si tú vas a estar, tienes un proyecto de exportación que vas a estar importando carga constantemente diario o cada tercer día, pues bueno, es recomendable que asegures el éxito del negocio mediante un freight forwarder, ¿no? Que te va a dar la garantía de llevarlo al punto de entrega sin tener que ver o tipos de horarios o tipos de algo si lo quiere hacer uno de manera propia, ¿no? Porque pues los horarios en Asia son diferentes, todo, entonces ellos tienen representantes en cada uno de los puntos, como mencionaba Dacia, para poder contactar y hacer llegar o traer la mercancía. Eso es lo que yo opino muy personalmente en la parte de si es idóneo o no el uso del freight forwarder. Yo nada más pondría en la balanza el hecho de cómo quiero que llegue mi carga, ¿no? Cómo quiero que esté y que se garantice que llegue principalmente. ¿Por qué? Porque hay muchos bemoles en este tema de las transportaciones internacionales. Entonces, si no tenemos el control,
siempre vamos a estar muy frágiles en cuanto a no poder asegurar que llegue o no llegue de acuerdo al servicio contratado. Es decir, en la práctica pasa que contratas un servicio prioritario y resulta ser que el servicio prioritario se convirtió en tiempo de tránsito de 15 días, ¿no? Porque se perdió la guía entre el cambio entre Alemania y Asia en el hub y DHL no pudo o no sabe dónde está la guía. Entonces, esa es la parte de aseguramiento y ahí es donde es el análisis para decidir si es idóneo o no un buen freight forwarder, porque lamentablemente pasa a través de malas experiencias, ¿no? Así es. Y a veces también, no sé si también puedo hacer de ahí la tercera pregunta, se tiende a pensar que las empresas muy pequeñitas o medianas, pues no deberían de recurrir con tanta frecuencia a este tipo de servicio de freight forwarder, porque lo suelen considerar caro o no tan necesario porque a lo mejor no tienen movimientos internacionales de manera frecuente. Y bueno, aún siendo así, pues reiteramos, implica que hagas un análisis de todos los factores que comentamos, ¿no? Sí, de tus necesidades y adicional de tus tiempos a los que estés sometido y no pensar necesariamente que pues siempre es la opción más cara. A lo mejor ahí ya evalúas a ti cómo te va a sentar mejor o qué te va a convenir más. Mencionábamos durante la plática, bueno, se tiende a pensar que es mejor otorgar la parte del tránsito interno o del arrastre nacional, es decir, cuando va de la aduana a la planta, se suele pensar que pues, es mejor no concederle ese flete al freight forwarder y mejor buscar un transporte más pequeñito y por lo tanto más económico, de manera independiente al freight forwarder. Y bueno, eso es válido, pero pues repito, entran varios factores en juego y tú podrías decir, no, esta es una mercancía muy costosa, esta es una mercancía que requiere de determinadas particularidades para moverse, requiere equipo especial, no requiere que cualquiera vaya y la manipule de manera incorrecta. Entonces, igual y ya le concedo también esa parte del transporte internacional a mí mismo freight forwarder, que ya, si ya la movió por mar, si ya la movió desde otro país, seguramente ya la conoce mejor o ya la puede manipular de la manera correcta, ¿no? Entonces, evaluar es la parte clave a lo mejor en esta circunstancia de elección y de saber quién es un cliente idóneo para un freight forwarder. También preguntan cuál es la diferencia entre un agente aduanal y un freight forwarder. Sí, ok, bueno. Aquí son dos temas totalmente separados. La diferencia es que el freight forwarding es el que su alcance es transportar la mercancía de manera internacional y dentro de sus servicios te puede ofrecer el liberar con un agente aduanal en México. El agente aduanal, la figura de agente aduanal es la que se encarga de gestionar los trámites ante aduana para liberar las mercancías dentro de ellas aquí en México. Entonces, esa es la diferencia entre un agente aduanal y un freight forwarder. Ok, también preguntan, ¿los días de regreso del contenedor son días hábiles o naturales? No, en este caso son días naturales. Sí, son 21 días contándolos todos, incluyendo fines de semana. Es correcto. ¿Es mejor contratar los servicios por separado o contratar un freight forwarding? Bueno, aquí en esta parte considero también muy importante es hasta dónde tenemos el alcance nosotros para ello. Es decir, si decimos que un freight forwarder es un facilitador y yo no tengo, siendo honestos, el conocimiento de cómo manejar las mercancías o cómo transportarlas internacionalmente, pues bueno, me puedo apegar al freight forwarder dentro de mis necesidades, tanto físicas y económicas principalmente, para ello y dejárselo a un experto, en pocas palabras. ¿Sí? Aquí el punto es qué tanto conocemos y qué tanto quisiéramos. Normalmente queremos facilitarnos todos los temas de gestiones que tengan que ver con trámites y que tengan que ver con burocracia, ¿no? Entonces,
pues precisamente puede ser una buena elección en su momento tener el freight forwarder, o si yo tengo el alcance y los conocimientos necesarios para ello, les digo, hacerlo, es analizarlo, es qué quiero controlar, cómo lo quiero controlar y qué necesito para ello, ¿no? Es decir, en este caso, ¿qué voy a controlar? Pues bueno, pues mi mercancía, ya sea que la importe o la exporte, cómo quiero hacerlo, ya sea de manera propia con mi departamento de logística y mis proveedores que yo conozco, o me lo dejo todo a una persona que lo haga. Es como lo pudiéramos analizar también. Se sugiere, claro está. Y creo que en ese tenor, de hecho, se responden el siguiente par de preguntas. ¿Es meramente necesario contratar un freight forwarder? Bueno, ya nos comentan un poco al respecto. Contratar un servicio de freight forwarder o freight forwarding, perdón, ¿es más rentable si lo utilizan empresas grandes? Creo que pues va relacionado con lo que también ya mencionábamos, ¿no? No es en determinado momento si es cliente pequeño o cliente grande, sino es una cuestión de necesidades. Así es. Por aquí veo otra pregunta que me dice, ¿por qué un freight forwarder no puede contar con una patente aduanal propia? Porque es un agente de carga. Es un agente de carga y aquí en México las patentes aduanales son para personas físicas, previos requisitos y previos exámenes que se le hacen, ¿no? Entonces, por eso no puede ser contar con una patente aduanal como a lo mejor podría ser en Europa, ¿no? Que fungen a veces como agentes aduanales, pero aquí en México no, sí la patente aduanal nada más es para una persona física, no para una empresa. Entonces, en este entendido, es por lo que no pudiera ser un freight forwarder contar con una patente aduanal. Sin embargo, muchos freight forwarders tienen relaciones comerciales o tienen negocios con agentes aduanales. Es decir, uno y otro se complementan en su momento. Entonces, si no tienen la patente, pero no es un impedimento para contar con un agente aduanal que pueda liberar las mercancías que sus clientes que les encargan transportar se liberen en las aduanas aquí en México. Correcto. También preguntan si no regreso el contenedor, ¿lo puedo cambiar de régimen? Bueno, esa pregunta ya es un poquito más técnica, pero no. El punto es de que el contenedor no lo estás importando en su momento. El contenedor viene a nombre, tú eres el consignatario, pero no eres el dueño del contenedor y tampoco la naviera o el agente de carga. Para ello, no sé si sepan que hay un costo que se paga normalmente que es de $1,000, que es un depósito en garantía por el contenedor. Ajá. Ese depósito en garantía que permite, bueno, pues hace que y asegura que en dado caso que no regrese el contenedor, tenga un accidente, se destruya o algo, bueno, la naviera lo tome como tal y en su momento se arregla el pago de algún otro daño dentro de las mercancías o algo, pero en sí el contenedor no se puede importar. Si quieres importar un contenedor, pues ya sería otro tipo de clave de pedimento, que pudiera ser un BH, y en el cual lo puedes importar y tienes una vigencia de 10 años, pero no es para que lo cambies de régimen, es para que lo uses. Ajá. Ahí sí lo puedes importar como contenedor, literal, de acuerdo a lo que ocupes. Ahí sí lo puedes importar. También nos preguntan por aquí, ¿cómo puedo identificar si es freight forwarder o transfer? Bueno, aquí en la parte del freight forwarder son diferentes. El freight forwarder es un agente de carga transportista y el transfer es un medio de transporte que se dedica a cruzar exclusivamente de frontera en Estados Unidos, de frontera de Estados Unidos a frontera de México. Es lo único, su alcance, es lo único que tiene permitido y para ello debe de tener y estar registrados con el CAT y con el US DOT o con el Import Lot, que son los permisos para el transfer. Es decir, el transfer solamente se dedica de frontera en frontera a llevar los contenedores o las cajas en su momento. Sí, y el freight forwarder transporta internacionalmente en un contenedor desde Asia, desde Europa hacia México, Centro y Sudamérica o viceversa. Entonces, resumiendo, el freight forwarder es transportar
Transfer cruza mercancías de una frontera, de una franja fronteriza a otra, nada más. De hecho, el freight forwarder podría ofrecer, no creo que sea su fuerte, pero podría ofrecer el servicio de... Claro, de ofrece el servicio de transfer, pero no es un, o sea, esa es la diferencia. O cómo identificarlo en la pregunta si el forwarder o el transfer, ¿no? El transfer hace esto, su alcance es esto, y el freight forwarder puede contratar al transfer, más no lo hace, que es como yo lo entendí. Claro. Esta es igual una pregunta más bien técnica. Si es un contenedor tipo SOC que pertenece a mi empresa, tengo que hacer pedimentos de exportación temporal cada vez que exporte, y cuando mi proveedor lo retorne con mercancía, ¿debo importarlo bajo importación temporal o definitiva? Si es un contenedor tipo SOC, dependiendo... bueno, es que aquí es otro tema diferente del transporte internacional. Ok, el contenedor tipo SOC, este es de su empresa y tiene que hacer pedimentos de exportación. Me imagino que ese tipo de contenedor SOC es para transporte de sus mercancías, ¿no? Y si es para transporte de sus mercancías, pues dependiendo si tiene se pueden utilizar varios escenarios. Es decir, si no es una empresa de fomento que tiene un IMEX o algo, pues pudiera hacer exportaciones temporales mediante un AJ y un H8, conforme al 106 de la ley aduanera, y tiene una vigencia de 6 meses, por lo que podría ir y retornar sus contenedores para la exportación, y ya declarando las formas de pago correctas para no caer en temas de pagos de IVA y todo eso. Ahora, si es una empresa IMEX, bueno, hay otro tipo de movimientos que nos permiten las mismas reglas, como la regla 4320, en la cual, pues bueno, puede ser un valor de $1 y así puede transportar las mercancías, siempre que transportes mercancías. Nada más tendríamos que ver un poquito más en cuanto a la pregunta que nos hace Diana, más antecedentes como para poderle emitir una sugerencia, una alternativa que pudiera hacer con esto. Ok. Ya la última pregunta, estamos también al filo de las 2 horas y media y para respetar los tiempos de todos. ¿Cuál es la diferencia entre un freight forwarder y un broker? Ok, bueno, creo que ya quedó claro que eso del freight forwarder, el broker, como se le conoce técnicamente, es el agente aduanal americano. Ese es un broker, es un custom broker, ¿sí? Y este broker es el que hace toda la parte en Estados Unidos de lo que hace el agente aduanal en México, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y volvemos a lo mismo, el freight forwarder puede, de acuerdo al tipo de operador que tengamos, puede ofrecerte el servicio del broker. Es decir, yo necesito que me hagas el servicio de entrada a Estados Unidos de mis mercancías. Bueno, yo requiero un broker americano para que haga ese entry summary a Estados Unidos, o haga el cheaper export, que es el pedimento de exportación de Estados Unidos a México. Esa es la diferencia. Okay. Bueno, creo que serían todas las preguntas. Igual si tuvieran algún cuestionamiento adicional a los que ya mencionamos ahorita, les comentaba, les colocar aquí en el chat el correo al que pueden hacer llegar sus inquietudes solo por el día de hoy. Y como quiera, bueno, ya sabemos, el siguiente jueves tenemos otra vez una cita a las 10 de la mañana para continuar con la sesión 3, en la que se espera hablar del tema de aseguramiento de la mercancía. Y pues esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.